Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la estrategia esta de los conversatorios para un poco afirmar conceptos, aclarar conceptos y que nos permitan más adelante diseñar procedimientos y estrategias para abordar nuestro trabajo diario en el programa técnico. En esta ocasión hemos invitado al ingeniero Luis Cuadrado Ramos y al ingeniero Oscar Tanco, que nos van a contar, basado en su experiencia, sus conocimientos, acerca de lo que es la realidad de la mensura, con ejemplos y conceptos. Como decíamos en otra oportunidad, hay conceptos que por ahí son sabidos, hay otros que lo necesitamos, refrescar la memoria, y otros conocernos. Así que ojalá les saquemos un provecho, y desde ya, bueno, agradecemos. Esto es una exposición conversatorio, o sea que podemos interactuar con los invitados para poder aclarar nuestras dudas y todo lo demás. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo porque es muy limitado, y le damos la bienvenida acá al ingeniero Tanco, al ingeniero Cuadrado, para que comience su exposición. Gracias, Oscar. Bueno, buen día a todos. Acá hicimos una pequeña diapositivas. Vamos a hablar algunas Oscar, otras yo, y después mostraremos algún caso concreto de ejemplo como para redondearlo al concepto. Un índice de temas de lo que vamos a hablar: qué es la mensura, cuál es su definición, las dimensiones y los fundamentos técnicos jurídicos, diferencia entre una representación geométrica y la mensura, qué es la parcela, qué es el estado parcelario, el certificado catastral. Vamos a hablar un poquito, aunque en Salta no se emite. Bueno, del estado de ocupación, qué es el hecho existente y cuál es el procedimiento de análisis ante diferencias. Un pequeño diagrama de trabajo y qué es el criterio profesional y cómo se construye. ¿Qué es la mensura? Ahí yo puse dos definiciones. La primera la da la Academia Nacional de Agrimensura, que es la última, digamos, que está vigente, que la voy a leer literal: es operación de agrimensura compuesta por un conjunto de actos realizados por el agrimensor tendientes a investigar, identificar, determinar, medir, ubicar, georreferenciar, representar, documentar y publicitar límites de inmuebles y otros objetos territoriales legales de derecho público y privado conforme a las causas jurídicas que las originen. Es una definición que trata de abarcar todos los conceptos que rodean a la mensura, y bueno, es medio... No me gusta un poco la redacción, pero bueno, abarca todos los aspectos. Después está esta otra definición que la da el agrimensor Juan II Fernández, que fue un agrimensor argentino que falleció en 2010, muy reconocido en la federación, y él hace una muy buena definición de la mensura, que es esta: el acto técnico legal mediante el cual el agrimensor, en el ejercicio de su facultad profesional, materializa en el terreno los límites de un inmueble conforme a su causa jurídica, integrando tres dimensiones inseparables: la geometría, medición precisa; la jurídica, fundamento en títulos y normativas; y documental, plano e inscripción registrada. Su fin último es garantizar la seguridad de la propiedad inmueble y evitar litigios por vicios de delimitación. Entonces, esa es la definición que da Juan II Fernández. Un resumen sería que es un acto entonces técnico jurídico. Su objetivo es verificar el contenido del título en el terreno o llevarlo al terreno. Involucra medición, análisis legal y representación gráfica, y define y consolida el estado parcelario. Y acá yo hice... Fíjese ustedes, disculpa que... Sí. La parte, digamos, teórica de la definición, digamos, de lo que es la mensura, suena muy abstracto si no conocemos los procedimientos y la técnica para hacer todo eso que dice ahí. Volcar un título en el terreno parece una enunciación muy fácil. Y yo me he dado cuenta desde que asumí acá en el cargo de jefe del programa técnico, es un serio problema volcar un título en el terreno. Y muchos encuentran dificultad. Y ya seguramente van a hablar de eso, calculo, el tema del criterio profesional, que es cuestionable también. No es la palabra santa del criterio profesional. Es un criterio que puede ser
cuestionado, observable, y que capaz que existan otros mejores criterios. Por eso es que hay conflicto. Si no, estaríamos todos felices. Exacto. Pero esa definición es in abstracto hasta que se determinan los ejes por los cuales se va a poder aplicar el terreno. Y ese es uno de los principales obstáculos que tenemos acá desde el catastro, de compatibilizar con los profesionales independientes de la calle, como le digo yo, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar juntos. No se concibe un organismo que trabaje aisladamente con los profesionales independientes. Debemos trabajar juntos. Así se puede mejorar cualquier sistema. Perdón. No. Quería aclarar. Perfecto. Porque suena todo y son definiciones, llamémosle, de diccionario. Aplicarlas es el problema. Exacto. Bien, gracias. Que eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquito. Bueno, por eso. No, está bien tu aclaración. Las tres, como poner las tres patas de un trípode a la mensura es un aspecto geométrico, jurídico, y yo acá puse social y territorial, porque el fin de la mensura también es tiene una función social de llevar una solución a un problema vecinal, por ejemplo, y territorial en la planificación. O sea, si uno lo que hace catastro, gracias a la registración de mensura, es poder tomar decisiones sobre el terreno que van a tener repercusión en la gente el día de mañana. Entonces tiene una función social y territorial la mensura que va más allá del simple plano. Después, la de mensura no es lo mismo que una representación geométrica o un dibujo, un croquis. ¿Cuál es la diferencia? Acá tenemos en esta columna lo que es un croquis, acá un polígono de mensura. ¿Qué valor legal tiene? Un croquis no tiene ningún valor legal. O sea, es una mera figura geométrica dibujada en un papel. El polígono de mensura, en cambio, tiene un valor jurídico y sustento jurídico que define sus límites, o trata por lo menos. Control profesional, un croquis lo puede hacer cualquier... Sí. Porque este es un conversatorio, ¿no? Obvio. No. Ese es el problema de muchos trabajos que ustedes van a ver que después causan problemas. Porque aquellos profesionales que malinterpretan ese polígono, ese dibujito, con una banalización o una falta por ahí de responsabilidad profesional, de tomar ese polígono todo a 90 grados, hermoso, perfecto, pero realmente tiene una consecuencia jurídica, que por ahí no es concebida cuando se lo está construyendo irresponsablemente. Por eso los profesionales, en general, hay muy buenos y hay de todo, como todas las profesiones, obviamente, pero debe valorar que lo que va a dibujar en un papel va a tener consecuencias jurídicas. Eso quería agregarlo. Está clarísimo. Por eso yo agregué la palabrita trata. Sí, de acuerdo. La palabrita trata la agregué yo, eso, porque no siempre es así. Hay muchos tópicos en realizar el plano de mensura, muchísimo. Y ya lo vamos a ir dilucidando. Seguí, que sí. pelotín. Lo que es control profesional, una mensura supuestamente está validado por un agrimensor o profesional habilitado en hacer el ejercicio de la mensura. Un croquis no necesariamente, lo puede hacer Juan Pérez, hay un montón de boletos de compra-venta, incluso con croquis a mano alzada, y bueno, se hacen condominios, hay un montón de... Sí, increíble. Sí. El uso, ¿para qué se usa un croquis? Por una referencia general o croquis en general para cualquier motivo, y el polígono mensura, ¿para qué se usa? Para registrar el estado parcelario. Ahora, tanto hablamos de parcela, estado parcelario, vamos a definir lo que es parcela más adelante, y solo la mensura la define legalmente a la parcela. Y acá bueno, hablamos de qué es la parcela, ya cito la Ley Nacional de Catastro, la 26.209, que la define a la parcela. Dice, a los efectos de esta ley, denomínase parcela la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Básicamente que consten en una mensura. Yo acá hago una pregunta. ¿Hay catastro sin parcela? Bueno, en Buenos Aires están implementando el catastro no parcelario, perdón, catastro de objetos no parcelarios. Por ejemplo, era la idea que charlábamos con la
cuestión de los colegas, Salta, por ejemplo, tiene un montón de objetos no parcelarios definidos en el desparramado, digamos, en el circuito del ejido municipal. Correcto. Por ejemplo, kioscos o objetos que invaden el espacio público, confiterías, toldos, en fin, donde por ahí el instrumento jurídico es un contrato de concesión municipal para la explotación de eso. Acá todavía no se hace, lo vi en Capital Federal que se está implementando, pero es un catastro un poco separado de este catastro tradicional. En este catastro tradicional se trabaja con parcelas, con objetos parcelarios, pero hay otro catastro. Perfecto. Se refiere a otro Está tipo bien, de por eso hay que poner mucho ojo en eso. Y ahora hago la invierto la pregunta. ¿Hay parcelas sin catastro? Faltó. Eso falta ese día. Vamos a tratar, anoten por ahí para que me hagan acordar después que hablo de eso. Entonces, y acá, después que definimos lo que es la parcela, hay que decir que la parcela no es lo mismo que la mensura. O sea, la parcela es el objeto legal y físico, es la unidad territorial que registra catastro. Y la mensura es el procedimiento o metodología que sirve para definirla, la parcela. Entonces, hay un título, a través de la mensura se define la parcela, yo le puse entre paréntesis, o la actualiza. Si en Salta aplicásemos la Ley Nacional de Catastro en su totalidad, el estado parcelario que lo define en una parcela la mensura, no es indefinido en el tiempo, sino que tiene una caducidad. Y eso se requiere verificar con una mensura o una verificación de estado parcelario. Lo voy a hablar un poquitito nada más de eso para que lo tengamos en cuenta el día de mañana. Y la parcela tiene sus elementos esenciales y complementarios que se los detalla a continuación. No sé si esto quiere dar la bola. No, seguí bueno. El artículo 5 de la Ley Nacional de Catastro define los elementos de la parcela y los separa en dos grupos esenciales y complementarios. Los esenciales son A, la ubicación georreferenciada del inmueble, B, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen, y C, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Eso constituyen los elementos esenciales. Y los complementarios son la evaluación fiscal y sus linderos. Acá pusimos... Ahí eso quiero hablar yo. Cuando no existía la geo, la ubicación de la parcela estaba generalmente dada por sus linderos. Porque ¿cuántos lotes de 10 por 30 tenemos en Salta? ¿Hay alguna encuesta acá o no? No, pero debe haber mucho, ¿no? Entonces, la parcela, el lote de 10 por 30, hay un montón en la capital. Y otro tanto de 10 por 25, y así sucesivamente. ¿Dónde está un lote de 10 por 25? Y hay muchísimo. ¿Cómo vas a definir dónde es su ubicación o dónde está esa parcela? Porque es una parcela que es exactamente, incluso a veces, igual a la colindante. Claro. Entonces, de ahí era la importancia de los linderos en las definiciones, porque la geo apareció hace 30 años, o 25, pongámosle, no, más, 30 años, es que yo voy a cumplir 50 y ya me pierdo. 50 de profesión, ¿no? Entonces, anterior a la década del 90, ¿cómo definías vos una parcela? Se hablaba, era concepto fundamental, los linderos. Con la geo y la introducción de la georreferenciación en la Ley Nacional de Catastro, ha hecho que evidentemente ya se empezara a hablar de otro sistema para que no haya ubicuidad de dos parcelas semejantes, porque son o iguales, pero en distintas posiciones. Yo me acuerdo que el agrimensor Har a nosotros nos explicaba y nos decía, es fundamental que se haga una nomenclatura catastral referida para terminar de generar la ubicación de las parcelas cuando son todos lotes del mismo tamaño y igual idéntica superficie. Entonces se hablaba de una coordenada gravimétrica, me acuerdo, etcétera, etcétera, y
el amanzanamiento, la sección, etcétera, etcétera. O sea, que era fundamental, o sea, que el número de catastro venía a identificar la parcela, pero requería otros elementos más, porque si no había mucha susceptibilidad de errores, ¿y dónde podía estar? La georreferenciación simplificó muchísimo eso. Y sobre todo cuando la georreferenciación empezó a dar datos mucho más exactos, porque nosotros empezamos con una georreferenciación que oscilaba a los 50 metros y después la fuimos cerrando porque había que hacer procesamiento para llegar a los 2 o 3 metros. Los equipos eran carísimos y hoy los equipos valen, no sé si el 1% de lo que valían antes. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en RTK con equipos que valían $50.000. Y hoy un equipo de RTK vale 5.000, ¿no es cierto? Entonces, cambió muchísimo. ¿Eh? Yo doy menos, dice Silvio. No sé, no. Se puede, ¿no? Lo podemos charlar. Entonces, eso de que sus linderos son complementarios, bueno, sí, es por la situación en que estamos viviendo hoy en día. Pero supongamos que se destruye el sistema georreferenciado. Hacemos sonar todos los satélites por una hecatombe. Vamos a tener que volver a definir la parcela con sus linderos. Está muy atado a lo tecnológico el concepto. Exacto. Sí, No conozco en la totalidad, pero conozco provincias, creo que Formosa, se estila poner las coordenadas en el celular, croquis inclusive. Sí, algunos. Ahora no sé cómo decir vos, si por ahí pasa, en el catastro, porque Jara estuvo en 2 o 3 provincias haciendo catastro. ¿Te acuerdas que había relevamientos masivos de catastro? O sea, tanto para esos relevamientos masivos se daban para mejorar, sanear sistemas de nomenclatura. Y generalmente la finalidad era totalmente impositiva, ¿no es cierto? Porque decían, un catastro sano genera buenos recursos, un catastro desordenado, el recurso va a parar a cualquier lado, o no genera, ¿no es cierto? Buen concepto. Entonces, ese catastro sano genera recursos. Entonces, en esa época que yo todavía estaba estudiando, se empezó a hablar de la necesidad de que los catastros fuesen mejorando y tuvieran la importancia que tenían que tener, y las provincias, como está delegado en cada provincia y cada uno tiene sus facultades para hacerlo, es un sistema federal el catastro, ellos trabajaban y generaron en algunas provincias el sistema ese de decir una coordenada para la parcela en el centro gravimétrico más o menos. Dale, seguí, Pelotín. Y bueno, acá vamos a hablar un poquitito, un comentario de cada ítem. Georreferenciación, en Salta se pide, ya saben, la metodología de georreferenciación para parcelas rurales y vinculación a esquina para parcelas urbanas. Los límites del inmueble en relación a la causa jurídica que le dan origen. El límite de una parcela es la línea que delimita la propiedad separándola de otras propiedades o espacios públicos. Es el perímetro que define la extensión y forma de la parcela, y este límite puede ser físico, como una cerca, un muro, un alambrado, o intangible, cuando, por ejemplo, no coincide con la materialización o no la tiene. Entonces, este concepto es importante, o sea, la separación de una parcela y otra puede o no coincidir con la materialización, que eso es lo que se va a demostrar o se va a definir cuando se haga una mensura. Eso también es objeto de conflicto de muchos profesionales que por ahí no disciernen, digamos, no ven la diferencia entre una pared y un límite jurídico, ¿no? Y ahí vienen las observaciones, los cruces, los conflictos que muchas veces en el entendimiento para proseguir un trabajo de mensura, definir correctamente eso, esa parte. Sí, el tema de la pared o la medianera es todo, hay libros y tratados de eso. La más fácil es el límite jurídico de la PH, porque es directamente la pared. Y yo sigo sosteniendo, y que ya vamos a seguir más adelante, de que con respecto al límite jurídico hay muchas opciones, pero quería tomar el punto recién de lo que estabas hablando vos, ¿De que es intangible? No, del tema de los límites ahí, y
es muy importante los límites naturales, ¿no es cierto? Porque hay dos sectores que diferencian fundamentalmente la faz social esa del catastro que hablaba recién la Patita. Por eso la dejé, porque yo no sabía que el catastro era social. Yo interpreté que el territorio era una solución social, pero no el catastro. Pero bueno, pongámosle que sí. Entonces, cuando los predios son de carácter urbano, o sea, estamos hablando de grandes conglomerados de gente, ¿no es cierto?, donde cada uno quiere tener su lugar, ¿no es cierto?, para dormir, para comer, ¿no es cierto?, porque estamos criados así, no estamos en un sistema, pero generalmente el ser humano de por sí, por más que viva en una tribu, siempre tiene su espacio privado, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de mensura, ¿no es cierto?, la mensura toca un tema mucho más amplio filosóficamente, porque está tocando la definición de los bienes, ¿no es cierto? Y hay bienes que son públicos del Estado, privados del Estado y particulares. Entonces, normalmente la mensura define ese tipo de tres bienes que hay. Los más difíciles son los públicos del Estado, porque, por ejemplo, Salta, al límite público del Estado, lo tiene inmatriculado, pero deja de ser un objeto territorial, ¿no? Es un objeto territorial y tiene que estar definido. ¿No es cierto? Una plaza, por ejemplo. Una plaza, una calle, un río, no tienen matrícula, están inmatriculados, pero son objetos territoriales. Pero son objetos territoriales. Y como tal, sus límites son muy importantes, ¿no es cierto? Porque siempre definir el dominio público del Estado colindante con el dominio privado, siempre por ahí tiene su conflictividad. Ya sea por retranqueos de líneas municipales, por apertura de rutas, etcétera, etcétera, siempre tiene su conflictividad. ¿Por qué? Porque ahí, cuando yo hago una expropiación, ¿por qué puedo hacer la expropiación? Porque lo primero que determino en nuestro sistema acá es la utilidad pública. Si el gobierno a mí, o las cámaras, o nuestros representantes no me dan el visto bueno de utilidad pública, yo no puedo salir a expropiar ni hacer mensuras a ningún lado de expropiación. Si está la declaración de utilidad pública porque sirve al conjunto social de Salta una apertura de calle o de ruta, salgo a expropiar. Seguí, Pelotín. Entonces, eso, por lo que hizo Oscar es el título, o sea, el título que da origen a ese límite, que por ejemplo una expropiación, lo que dice Oscar. Pero después lo vamos a ver bien el tema de título. Bueno, medidas lineales, angulares y superficiales, este ejemplito sencillo es para, más que nada para los escribanos, para que vean que no solo hay que describir los lados de una parcela, porque los mismos lados, si no decís los ángulos, puede dar cualquier superficie distinta. Es impresionante el ejemplo, digamos, como un 20 por 40 puede no ser 800. Bueno, la evaluación fiscal es el valor asignado por el catastro para calcular impuestos y sirve de base para tasas municipales o provinciales. Y los linderos, que son la descripción de los límites físicos o jurídicos que separan una parcela de las propiedades colindantes, que pueden ser referencias a vecinos, o sea, el nombre de los propietarios o datos de la parcela adyacente, o elementos naturales o artificiales, ríos, caminos, límites interprovinciales, etc. Entonces, lo que dijimos es que antes los linderos era realmente un elemento esencial de la parcela. Hoy con la georreferenciación se lo puso como complementaria. ¿Qué es el estado parcelario? La parcela es el objeto, el estado parcelario es como, digamos, su documentación debidamente registrada en catastro, que hoy acá es inmueble. Entonces, ¿qué es la parcela? Entonces, es la unidad territorial individualizada, es la porción de terreno. Y el estado parcelario es su condición legal y técnica actualizada o registrada de esa parcela. La naturaleza de la parcela es algo físico y jurídico, es el predio. Y el estado parcelario es su situación registral,
y geométrica actualizada tras mensura inscripta. ¿Quién define la parcela? Sus elementos esenciales, que lo vimos en la hoja anterior: dimensión, ubicación, titularidad, lindero, etc. ¿Y quién define el estado parcelario? La existencia de una mensura inscripta que la representa legalmente. En definitiva, ¿cómo se obtiene la parcela? Puede existir parcelas de hecho sin documentación, las hay, pero su estado parcelario se constituye con la mensura inscripta. Entonces, acá quiero hacer un pequeño comentario acerca del certificado catastral, que lo menciona la Ley Nacional de Catastro y que en Salta todavía no se aplica, que el certificado catastral es: el estado parcelario se acreditará por medio de un certificado que se expedirá el organismo catastral, o sea, inmuebles, en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición de certificados catastrales en la oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado y que no haya expirado su plazo de vigencia. Esto lo que está diciendo es que, supongamos, en cualquier operación inmobiliaria, por ejemplo, una venta de un inmueble, no se haya que adjuntar la cédula parcelaria nada más, sino que el inmueble tendría que emitir un certificado catastral que dice que esa parcela tiene plano de mensura inscripto y que está vigente, porque en realidad habría que, o sea, la Ley Nacional de Catastro lo establece, que hay que poner plazos de vigencia a los planos de mensura. Es decir, en ese certificado catastral inmueble diría que la parcela tiene estado parcelario constituido por plano de mensura y está vigente, o no está vigente y se verificó con una operación de verificación de mensura o verificación de estado parcelario y amplía, digamos, su vigencia, ¿verdad? Yo acá voy a hacer un paréntesis aprovechando mis 50 años de agrimensor, que seguramente, creo, y no me equivoco, no estoy mirando para atrás, yo ya pisaba estas baldosas y ninguno de ustedes estaba acá. Y el certificado catastral en inmueble en una época sí existía. Era un certificado verde y que todas las operaciones se tenían que hacer. Pero ¿qué pasa? El certificado catastral tiene su mecánica. ¿Y qué persiguió la Ley Nacional de Catastro? La seguridad jurídica, la existencia, la veracidad de ese certificado. Claro. Porque yo, en este momento, por eso hace un rato creo que hice una pregunta y les dije, todos los catastros que tiene registrado inmueble a través de su sistema, tiremos un listado por departamento, ¿todos tienen la existencia de la parcela asegurada? Miren la existencia, yo no digo que esté bien, claro, que la existencia les estoy preguntando, que esté bien hecha o mal hecha la mensura es otro tema, no la tiene asegurada. Entonces, la Ley Nacional de Catastro persiguió eso. Ante esta situación, Inmueble vio que no podía emitir un certificado catastral porque era muy inferior a lo que solicitaba la Ley Nacional de Catastro. Y al ser muy inferior, porque evidentemente si yo tengo un catastro y emito el certificado y no aseguro la subsistencia o existencia, mejor dicho, de la parcela, por lo menos no lo puedo, ¿eh? Por lo menos la existencia. No lo puedo asegurar. Entonces dejó de emitirlo. Exacto. ¿Me entienden? Por eso desapareció el certificado verde acá, porque Inmueble no estaba en condiciones. Y después, al no estar en condiciones, bueno, el certificado catastral hoy está en suspenso en Salta. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Salta también tiene el problema de que no aplica la temporalidad que la Ley Nacional de Catastro exige. Pues la Ley de Catastro exige que asegure la existencia y si ha transcurrido cierto tiempo, se haga un certificado de verificación del estado parcelario. O sea que yo voy y miro si esa mensura aprobada hace 10 años, la parcela existe o no existe. En Tucumán de 10 años, ¿no? No, sí, 10, en otro lado de 5. ¿Y por qué es eso? Porque es muy lindo decir el límite jurídico de acá, la pared de allá. Mientras haya acción antrópica del hombre, ¿no es cierto?
los límites van a cambiar. El hombre los cambia constantemente, de buena y mala fe. Las dos cosas. Incluso hay otros límites que son variables y que, caso de la línea de Rivera, es un límite constante, es permanentemente dinámico. Ese límite cambia de un año al otro en algunos lugares. Como van al río Bermejo, la unión del río Bermejo, el río Pescado y el río Tarija, nosotros tenemos el límite internacional con Bolivia metido en territorio argentino, porque ahí se definió el límite cuando el río pasaba por ahí. Y está dado por los mojones testigos hoy en día. O sea que el límite cambió, ¿no es cierto? Entonces, esa acción antrópica del hombre hace que los límites cambien y la única forma de dar seguridad jurídica, y a veces no porque vaya a... Me estoy metiendo en un tema que acá no se aplica, porque yo voy a ver un plano y el plano está vencido, bueno, me pide inmueble para la transacción de esa parcela que vaya y verifique. Y yo diré, ¿verifica o no verifica? No sé cómo aplican las provincias, pero bueno, yo puedo decir no verifica y hago el croquis de lo que no verifica, y el que va a comprar está en él, si compra o no compra, sí. Esa es la finalidad, digamos. Fundamentalmente que yo sepa que no tengo 10 metros de frente, que tengo 9,85. Ya está, es suficiente. No por eso voy a frenar el mercado inmobiliario o voy a ser un entorpecimiento para el funcionamiento. O sea que a la larga, un día acá se va a aplicar el certificado catastral. No, eso no significaría que hay que hacer una mensura nueva en el caso. ¿No es cierto? Ahí tendrá que evaluarlo, el catastro lo evaluará y dirá, señores, hagan la mensura nueva o... Hay provincias que la verificación del estado parcelario es un plano, tipo una mensura más sencillo. Hay provincias donde la verificación del estado parcelario es un escrito firmado por el agrimensor nada más, donde dice si verifica o existe una invasión de lo que fuera, y es una hojita, digamos. Hay provincias como Tucumán donde la verificación exige que sea textual o tal cual lo que dice el plan anterior, y hay provincias como Catamarca que siempre verifica, coincida o no coincida con el anterior, la idea es publicitarlo. Hay muchas maneras de llevar a la práctica esto, hay que charlarlo y verlo, pero en Salta habría que dar algún salto. Se me ocurre a mí, por ahí por ejemplo, Santa Fe fue una provincia que fue moviendo la línea desde, por ejemplo, los planos menor a 1960, ya perdieron su vigencia, hay que hacer plan nuevo. O sea, si vos estás haciendo una transferencia inmobiliaria y el plano registrado de la parcela es del 1940, ya no sirve, hay que hacer una mensura nueva, por ejemplo. En Salta, yo creo que incluso esa vara ya está alta. Por lo menos pongamos una vara de si no tiene plano de mensura la parcela, que haya que hacerlo. Claro. Por decir una línea, trazarla temporalmente muy lejana, digamos. Y irlo aplicando tal vez Por departamento. Por departamento. Inmueble acá tiene una cosa que yo veo que la usan poquísimo. Y yo las consulto siempre. No he sido nunca un mensurero urbano, yo he sido más bien mensurero de campo, pero las planchetas catastrales que tiene inmueble están bastante bien hechas para su época y ha sido un trabajo bastante meticuloso el que se ha hecho. Yo veo una plancheta de la manzana, Sí, qué sé yo. Cédula por cédula se llama. Sí. Sí. Y lo veo bastante bien hecho, un trabajo bastante meticuloso. Había que abrirlo así. Y esas planchetas, con la apertura o la georreferenciación que estamos pidiendo a las manzanas, habría que llevarla a esas planchetas a una georreferenciación, aunque sea expeditiva, y llevarla, ¿no es cierto? Y ir empezando a ajustar las manzanas y ajustar esas planchetas catastrales. Ese es el objeto del catastro. Y no si encuentro, porque convengamos que cuando yo voy a hacer la mensura y voy y mido, ¿vos te crees que si va Pelotín por atrás mío va a tener la misma medida? No la va a tener. Si hemos medido, es muy difícil.
que los dos midamos lo mismo. Los catastales rurales también lo hicimos así con la mensura judicial y todo, Exacto. con azimut, con todo. Pero después iban, cuando lo poníamos sobre imagen satelital, había que ir acomodándolo con la Claro. imagen, era medio... Claro. Ese Eso es lo que hoy ya formó el GIS, digamos. Claro. Han pegado algunas ajustadas. Algunas- Hay partes que la están imagen, muy no bien está- y hay partes que no coinciden, pero realmente es... la dibujábamos con azimut, con tal cual decía Claro. la mensura judicial. Pero después se iba ubicando con la imagen satelital, se iba modificando. Pero el objeto del catastro es justamente ir haciendo ese tipo de ajuste. Porque si no, ¿qué sentido tiene que me pidan todo lo que me piden a mí? Déjenme de joder y aprenderme rápido el plano. ¿Ah? Casi. Pero es justamente para ir con esa información, ir ajustando el rompecabezas que ustedes le llaman GIS ahora. Exacto. Sigamos. Bueno, los hechos existentes y el estado de ocupación. El eslogan sería que lo que está construido también habla. O sea, ¿qué es lo que un profesional tiene que tener en cuenta antes o durante una etapa de un relevamiento? Está el hecho existente y el estado de ocupación. El hecho existente es el elemento físico, el alambrado, el muro, la construcción, el camino, pirca, poste, lo que fuera, y su antigüedad, registro histórico o estado, o sea, si uno lo ve, si estima una antigüedad del elemento, o hay fotografías aéreas, a ver si se lo ve o no se lo ve, referencias o menciones en transcripciones literarias o en planos que hacen referencia a ese objeto físico que uno va a encontrar o encuentra en el reglamento. Eso en cuanto a los hechos existentes y su estado de ocupación, saber, indagar, preguntar si la ocupación fue continua, si es pacífica, si es pública o por el contrario, si fue interrumpida, si no es pacífica, si no es público, si no hay un común acuerdo entre las partes que donde está esa materialización, quién la ocupa, con qué intención, con qué respaldo. Entonces, todas esas son preguntas que tiene que hacerse el agrimensor o hacerlas el agrimensor cuando va a hacer un relevamiento. Y los hechos existentes tienen una importancia técnica y un valor jurídico aparte de su existencia física, porque pueden definir perfectamente una propiedad, pero no siempre lo hacen, pero además pueden acreditar una posesión o dar indicios sobre un límite que está aceptado. Eso se va a determinar después. Ahora, los hechos existentes pueden ser claves para interpretar la voluntad de las partes, resolver diferencias cuando no haya documentación o la que hay no es concluyente, y para defender las propuestas esgrimidas por el agrimensor en su definición de las mensuras. O sea, obviamente que el hecho existente hay que tenerlo en cuenta, o se lo tiene en cuenta al momento de hacer una mensura, más no es la última palabra siempre, ¿no? No sé, ¿qué hacer un comentario de esa hoja anterior? Sí, yo voy a introducir un poquito acá algunas cosas que tenemos que entender. Y es el título de propiedad, ¿no es cierto? O sea, recién yo les dije, hay bienes privados, hay bienes del Estado y hay bienes públicos o de dominio público del Estado. Entonces, ¿cómo surge el título de propiedad? ¿Saben cómo surge el título de propiedad? Con un plano, decís vos. La declaración catastral. Uh-huh. Es lo predecible que surja de un plano, pero hay muchísimos títulos que no surgen de un plano. Cuando el territorio se fue conformando, hoy nuestro territorio y con nuestras leyes, ¿no es cierto? Se fue conformando y se daban extensiones a veces que te decían, bueno, vos vas a tener 1 legua de ancho por 2 de fondo. Y se entregaba, y se entregaba la posesión de esa forma. Y se iba conquistando o armando la ocupación del territorio sin plano. Entonces, hay muchísimos títulos que no tienen plano. Y sí hay, ¿no es cierto?,
otra faceta de elementos de título que sí tienen plano. Entonces los planos hay uno que tiene dos acepciones, uno que es el estrictamente formal, que le llaman ustedes la escritura, etc. Y otro, ¿no es cierto?, que es la causa. Y la causa es, ¿qué es lo que la generó? Normalmente la causa, en la modernidad, viene generada por decretos, por mensuras de loteo, ¿no es cierto? El plano de loteo es un título causa porque estoy generando 180 parcelas y esa es la importancia de un plano de loteo. Estoy generando la causa para entregar 180 títulos, ¿no es cierto? O 200, 500, hay loteos de 1000 parcelas. Entonces, ese tema del título es dónde busco el título, en la escritura de ese señor o en la causa, posiblemente en la causa, y la causa me va a remitir al plano de loteo y ver qué han hecho con el plano de loteo, porque muchas veces Está basado en la voluntad de la... ese loteo puede estar, claro, puede estar bien o mal replanteado, ¿entendés? Y hoy los aparatos, yo me acuerdo que hace muchos años yo medía con cinta y un teodolito y ponía a abrir una picada porque consideraba que el límite pasaba por ahí y tenía que materializarlo de alguna forma. Entonces yo de la ruta o del camino de donde podía llegar, donde tenía que arrancar la picada, me persignaba como los jugadores y que Dios quiera, pase lo que pase. Entonces, todo eso ha cambiado tanto y yo me imaginaba y dije, ¿cómo va a cambiar? Porque hacíamos unas planillas de coordenadas inmensas y ustedes todavía en las mensuras judiciales, creo que en los extractos las siguen viendo, las planillas esas. Y en legajos viejos seguramente, no sé si los tienen, a los legajos viejos también se presentaban esas planillas de coordenadas para el cálculo poligonométrico, ¿no es cierto? Y de superficie, porque ni siquiera había un programa como el AutoCAD. Tu abuelo, Federico, me dibujaba los planos a mí, ¿no está Federico? En tela. Entonces, el papá de Federico, me dibujaba, no tu abuelo, me dibujaba en tela. La tela azul esa. Que todavía hay planos de eso. Guardados están los planos que tienen ustedes ahí la casa. Hoy toda esa información ustedes la han escaneado y la han llevado a un archivo TIFF o de imagen o PDF y los tienen así, a los planos registrados. Pero todo eso ha cambiado muchísimo. Entonces, el hecho de que cuando yo me voy al terreno y tenga que empezar a decir dónde arranco, dónde salgo, qué sé yo, entonces yo le decía que me imaginaba cuando haya un aparato, porque yo veía, claro, estudiaba allí, veía, cuando haya un aparato que me diga en qué coordenada estoy, yo voy a hacer Gardel acá. Y no existía el GPS. Y por los años, fines de los 80, empezaron a salir los navegadores, eso. Y ya no te sentías perdido. Porque ya los navegadores empezaban a asegurar, después de la guerra del Golfo, fue fundamentalmente en el año 2000, empezaban a regular, a asegurar un posicionamiento de 3 metros, 5 metros. Entonces, mi picada no tenía por qué salir a 10 metros, porque yo a veces saqué picadas que estaban a 10 metros y me hice el boludo. No le dije nada a ustedes. ¿Me entendés? Sí. Y por eso hay diferencias. Claro. O sea, ustedes cuando analicen un plano viejo, tengan en cuenta cómo midió el agrimensor viejo o cómo pudo hacerlo a eso. Pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que ese plano viejo
tiene desmerecimiento, ni que sea sagrado. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en inmueble y me costó mucho hacerle entender, hay gente que sí lo entendió y hay gente que no todavía. Una mensura estaba clasificada. O sea, había mensuras administrativas, había mensuras judiciales y había mensuras particulares. O sea, las particulares son los que hacía cada propietario. Las administrativas las hacía el Estado según los casos y por qué las hacía. Y las judiciales iban a ser encomendadas y pedidas a través de un procedimiento judicial que estaba perfectamente en un librito de procedimiento rojo, me acuerdo, y vos te anotabas como perito y salías a hacer la mensura judicial. Cada una tenía sus requisitos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la mensura judicial, si ustedes ven, uno de los requisitos más importantes que tiene es la citación de colinante, y los tipos daban su conformidad o protesto. Entonces, por ejemplo, tienen mensuras que, por ejemplo, van a encontrar con algún protesto y la zona de protesto en la mensura judicial. Ahora, esas mensuras judiciales hay que tener en cuenta que no tienen por qué ser sagradas. Las mensuras judiciales fueron medidas en una época que la tecnología era cero con respecto a lo que hay hoy. ¿No es cierto? Los principios geométricos y de la trigonometría son exactamente iguales. Tanto la plana como la esférica, porque el tipo tenía que hacer también la determinación de un azimut en la geometría, en la mensura judicial. Hay una mensura que se llevaban con las estrellas. Sí, sí, Claro, se hacían las observaciones. De viejo y de cómo se medía en esa época, que hasta de noche tenían que medir para poder orientar. Bueno, yo no tan viejo, hermano, yo medí. No, pero Yo medí. esas que son las primeras que han salido. Eso se llamaban observaciones, y teníamos una materia en la facultad que era Es buenísimo. la astronomía. Y se hacía la astronomía hoy en la facultad para los agrimensores, desapareció. O sea, es teoría pura y una noche vamos a ver las estrellas, pero Bueno, parece que, claro. ¿El qué? ¿Volver a la astronomía? Me voy a medir anoche, ya vengo. Claro, esa es buena excusa. Encima de los puntos astronómicos precisos, por Era ejemplo, bueno. La astronomía Claro. tenía un problema, que era el tiempo. Se me nublaba y me llevaba a inmemorables noches de cabaret a esperar que las nubes pasen. A que se despeje el 15 días. Cortá esa parte, cortá la del video. Sale en el verano. Aquí, si nos llega a ver. Está transmitiéndose por mi canal de YouTube en directo. Saludos. Afara. Claro. Sí, bueno. Bueno, editen esa parte. Pero, entonces, la mensura hay que ubicarla en qué tiempo se hizo y qué valor puede tener ese antecedente. Quiero hacer un comentario. ¿Y para qué fin tiene esa mensura? Porque lo vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, los planos de expropiaciones de vialidad tienen una finalidad de liberar una traza para empezar una obra, pero muchas veces no tienen ese hilamiento fino para definir el límite entre particulares, por ejemplo, o los planos del dique. En la expropiación para el dique Cabra Corral hay un mojón con una cota acá y un mojón acá, y hay una poligonal establecida. Ahora, lo que pasa altimétricamente, la cota entre esos dos puntos, fluctúa un montón. La cota no es una línea recta. Entonces hay muchas cosas. Ver la finalidad, una mensura judicial que mensuró en su momento 20.000 hectáreas, no te va a servir para ver el ancho de un camino vecinal, por ejemplo. O sea, hay que dimensionar lo que se está buscando y qué información se saque, para qué finalidad tuvo ese plano, digamos. No solo también la parte histórica, la cronológica, sino el fin que tuvo. El afino, por ejemplo. Hablando en ese caso, entiendo que la finalidad de inmuebles es hacer notar esas diferencias. Es decir, bueno, existen, están. ¿Por qué? Porque las encontramos con la documentación que tenemos a la vista y a mano. Y el profesional lo que tiene que hacer a partir de que nosotros se lo hacemos notar es dar una explicación de por qué no está coincidiendo.
Es tan fácil como eso, justificar su trabajo. Lo que está ocurriendo hoy en día, que nosotros estamos llevando a cabo este tipo de procedimiento, es que a los profesionales les está costando mucho justificar esa situación. Y las justificaciones son muy escuetas o directamente no saben cómo hacerlas. Claro, se solucionan observaciones y no terminan de explicarnos. Entonces nosotros tenemos que repetir el hecho y es lo que nos está pasando. Tal cual. Ahí vienen los enojos de un lado, del otro. Nosotros siempre se lo tenemos que hacer notar, porque si no estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Claro. Una vez que se lo hacemos notar, queda en el profesional de que nos haga una justificación correcta de lo que está sucediendo. Bueno, de a poco se va mejorando. Ahí lo que están hablando, está comentando Silvio, hay una cuestión, digamos, redondeando un poco lo que están diciendo acá los colegas. El proceso de mensura es un proceso de investigación. Si ustedes se fijan en la primera definición de la Academia Nacional, tiene mucho ingrediente. Demasiado. Entonces, si hay una culpa asumida, una mea culpa mía y de todos, creo yo, del espectro de mensura que hay en Salta, y no solamente acá en Salta, en muchos lados también, de que se banalizó el tema, justamente por la dificultad que está planteando Silvio. En la dirección de inmuebles, durante muchos años, se confundió, estoy convencido de eso, por supuesto, de mi opinión personal, el poder de policía con el poder judicial. Inmuebles se había convertido en una cuestión tribunalicia donde se juzgaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. El poder de policía no es eso, un policía que detiene a un supuesto ladrón, no lo juzga, lo detiene por prevención. El que va a juzgar si realmente es ladrón, o capaz que era el hijo de la señora que llegó tarde y saltó la tapia, va a ser el juez. Entonces, el poder de policía, como entidad que lo ejecuta, policía catastral según la ley nacional y policía dominial según la ley provincial 1030, que también a la vista de los nuevos tiempos ya resulta en muchos casos obsoleta, y sigo bregando y donde voy lo digo abiertamente, los legisladores en Salta es una deuda. Mencionó recién el certificado catastral también acá el ingeniero Tanco. ¿Durante cuántos años? Aplicar la ley no es fácil, hay que preparar el camino para aplicar la ley. Hay que diseñar procedimientos, hay que adecuarse a los nuevos tiempos. Ayer escuchaba una noticia que Elon Musk está planeando ya mandar un montón de robots para hacer una ciudad habitable en Marte y nosotros todavía no podemos adecuar la legislación a los nuevos tiempos del siglo XXI y estamos en el primer cuarto ya del siglo XXI. Es escandaloso. Escandaloso que tengamos que haber sacado un certificado catastral porque no se adecuaba y que no se lo haya estudiado al tema cómo implementarlo. Entonces se ha navegado permanentemente y hoy los conflictos los observamos en las calles, la inseguridad jurídica. Entonces, yo creo que todo esto que estamos haciendo, aunque ustedes no lo crean, esta pequeña charla, a la cual también hemos invitado a participar a la jefa y al personal técnico del programa de registro evaluatorio que están presentes, la ingeniera de ALAC, que le damos la gracias por haber venido. Queremos compartir estos granitos de arena que nosotros estamos dando para que el personal, para que los profesionales de la calle, cuando he asumido esta gestión dije, no, yo tengo que trabajar con los profesionales de la calle también. No sé, abrir las puertas de este catastro, adentro y para afuera. Entonces, el personal tiene que capacitarse, tiene que actualizarse. Entonces, porque si no, no vamos a poder comprender el fenómeno que se está tratando. Asimismo, lo que mencionaba recién el ingeniero, que a los profesionales independientes les cuesta justificar. Seguramente estoy viendo acá en la pantalla que lo va a explicar, que el estudio técnico legal, que digamos, no es que yo lo implemente, es una cuestión necesaria y suficiente para poder decir, esto es así por esto, porque salió de un laboratorio donde investigué, exploré todo lo que están mencionando, que los hechos existentes, que los links colindantes, etc. Es este objeto
a registrar. ¿Hay diferencias? Sí. Yo digo que por esto, él ya va a explicarlo el tema, el criterio. Pues listo, ¿se registra o no se registra? Por X motivo. Pero tiene que haber una justificación. Y ahí es donde hay la mayor dificultad en el respeto profesional, justificar legal y técnicamente su trabajo. Un plano de mensura no refleja por sí solo todos los aspectos del proceso de investigación que lo ha generado. Bueno, se dio avance, memoria descriptiva, memoria técnica, ¿no? Memoria descriptiva, informe de vinculación, estudio. Se ha dado muchos pasos que parece que son cargas para el profesional. No, son los pasos para que aclaremos, como dice la Ley Nacional de Registro, que el objeto a registrar sea claro y no confuso. Tal cual. No, pues me parece que es tal cual lo que estamos diciendo. O sea, coincidimos, creo que lo que estamos acá coincidimos todos. Hay que hacer un mea culpa al profesional de la calle, tiene que saber justificar su mensura. Eso es así y hay muchos años de desidia, digamos, por la parte del profesional de la calle que hay que mejorarlo, hay que corregirlo. Uy, perdón. Pensé que iba a poder hacer zoom. No se puede hacer zoom. Vamos a hablar ahora, vamos a tratar de hacer un esquema de cómo es el proceso de análisis ante diferencias. Y me tomé el atrevimiento de recortar este texto que hace el agrimensor Juan II Fernández, que es el mismo que hizo la definición en la primera hoja. Lo voy a leer textual, porque es importante. El agrimensor entre nosotros no es, en la generalidad de los casos, el ejecutor de una limitación ordenada por el juez. No es el perito que informa sobre el estado de las cosas sometidas a su inspección. El agrimensor es algo más, es mucho más. Es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos para lo que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos. Y es el resultado de su espinosa tarea en este respecto. Tiene luego que ponerlo en relación, que compararlo con hechos existentes, para lo cual es forzoso valorarlos, acotando en consecuencia unos y despreciando otros, sometiendo unas veces los títulos a los hechos y otras haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada por esta extensa palabra: su criterio. O sea, esa es un resumen, una explicación que hace Juan II Fernández de que no hay una única manera o un ABC para hacer la mensura, pero que hay que tener todo, o sea, hay que tener en cuenta un montón de ítems y aplicar el criterio profesional siempre. Y por ahí... protocolo, ¿no es cierto? Claro. Sí, tiene su diseño, su creatividad. El criterio mío, y ahora, viste, tienen inteligencia artificial los chavos. ¿Qué pasó? No sé, ahí está. Quería hacer zoom, porque no se lee. Ahí está. No sé, Sí, se termina. Por ejemplo, este cuadrito es: ¿hay diferencia entre el título y el estado de ocupación? No. Si no la hay, se registra el plano de mensura. Sencillo. Ahora, eso viene rápido acá en Inmueble. Claro, cuando la diferencia porque es 0, tenemos una gran registración de planos de laboratorio, le digo yo. O sea, y vos ves que no se les traba nada. ¿Por qué? Porque copiaron del título causa perfecto, el plano anterior perfecto, las medidas, las esquinas perfectas y pumba, al copiar, se registra en un flechazo así para abajo, directo. Y de eso hay cientos de planos así, o miles. Bueno, ¿y qué les puedo decir? El agrimensor está para ir a medir. Si no va a medir para copiar planos, lo puede copiar cualquiera. Claro, ahí la cuestión es que por más que a mí me muera de bronca viendo esa situación, tal cual, no le puedo decir al Está mal. Exactamente. claro, Y no, porque andá a medir distinto. ¿Por qué no fue a medir? O Claro. O sé quién es. es una presunción mía. Pero bueno, que vos fuiste a medir, bueno.
Claro. Yo Entonces, creo que eso se va a acabar, ¿sabes cuándo? Porque al copiar y copiar, después vos vas al terreno realmente, alguien que vaya y mida, y no es así. Con el más mínimo detonante de una chispita del cohete ese más barato que hay para Navidad, detona y se armó el lío. Y cuando se arma el lío, vos decís, ¿pero cómo puede ser? Porque venían copiando los planos. Y no estaban manifestando una litigiosidad que existía. Pero nadie la tocaba, ¿viste? desde la Dirección General de Inmuebles se En viene ese a... sentido, el ejercicio profesional está regido por el papá. Nosotros acá, el poder de policía que hacemos, no estamos en condiciones de juzgar si murió o no murió. Exactamente. Pero sin embargo tienen unas herramientas Si a que mí se me la está trae usando. un objeto, Por ejemplo. defectuosamente perfecto, se registra. Sí. Claro. Pero en la parte defectuosa es el ejercicio profesional que no me compete juzgar. Claro. Por lo tanto, me come el garrón. Sí, sí. Entonces se registra un plano, como decías tú, que no. Pero por ejemplo, mensuras rurales hoy por hoy, que requieren una georreferenciación, que es un procedimiento que uno tiene que justificar, mostrar cómo lo hizo, evidenciar, poner números y procedimientos, ya es una traba más. El chanta va a seguir existiendo, o sea, el tipo que no mide y hace copia de plano va a seguir existiendo en todos los aspectos. Pero siempre hay una herramienta, una traba nueva, digamos, para ponerle, que está bien. O sea, el agrimensor o el profesional que hace mensura, cuando sale la georreferenciación, renegó al principio, que tengo que hacer la georreferenciación. Cuando sale la memoria descriptiva, ¿qué tengo que andar poniendo? Pero si vos lo pensás, es un elemento más que justifica tu trabajo y cómo lo has hecho, y lo tenés que saber defender y mostrar y garantiza. Hoy por hoy, yo entiendo, no se puede desde la oficina hacer una georreferenciación. O sea, hay que dar el paso siguiente de controlarla, esa georreferenciación, pedir un archivo, verificar. El informe de vinculación. Claro. Entonces, bueno, esas son las herramientas que tiene el catastro para garantizar, obviamente. Después está, como dice el agrimensor Pérez, es el COPAIPA el que tiene que hacer el control del ejercicio profesional. Así, bueno. Ahora, ¿qué pasa si existe diferencia? Sí. ¿Qué analizo? Los títulos de los colindantes, los hechos existentes, la cartografía disponible, el estado ocupacional, aspectos dimensionales, todo eso con un criterio profesional que va a permitir justificar mi mensura. Opcionalmente, si correspondiera o fuera necesario, se hace un estudio legal y técnico que ayude a justificar o definir mi mensura. Una vez que está justificada, se registra. Bueno, ese es Y hoy en día, organigrama de... hay que darse cuenta de una cosa. Yo a veces, cuando empezaba, estaba 3 meses en el campo y 30 días para registrar. Yo lo único que les pido es que piensen qué es lo que ha cambiado y cómo podemos hacer para mejorar, porque esos 3 meses en el campo ahora se me han transformado en un día a mí con los elementos de medición que yo tengo. Y estoy 7 meses para probar un plano. Eso lo vivo yo y lo digo como viejo y ya me estoy retirando, pero les dejo la inquietud. Esa es una cosa que a mí nunca me cerró. Yo ahí tengo ¿Una sugerencia? No, veo que antes por ahí los controles eran como... Más light. Sí, entraba y por eso encontramos muchos planos como están. Yo siempre me acuerdo de tu viejo que dice, ya aprobaban en 20 días. En 2 días, claro, bueno, así se aprobaba. No, en 2 días. También puede ser. Calculo que antes no entraba tanto Cuando como la la población era, no era la misma. Puede ser. bueno, sí. Puede ser mayor cantidad, A ver, menor cantidad de empleados, tal vez antes había más, no sé. Como tengo una observación respecto a eso, que también he vivido De los lados. al otro lado, 34, 35 años afuera también. Y lo está alcanzando. También ya lo estoy alcanzando en cualquier momento. El tema es que hay una cuestión de contexto, ¿no? Inmueble nunca, ni los profesionales de la calle, ni Inmueble, no salieron de la queja y de la catarsis, del reclamo
pero faltó las acciones concretas para evitar eso. Exactamente. Propuestas, cambios. Nadie le quiso poner el cascabel al gato, como diría yo. Bueno, cuesta horrores poner el cascabel al gato, me doy cuenta porque estoy acá todos los días, me quiero ir. ¿Me entiendes por qué? Porque es una cuestión de que tenés ganas de asumir desafíos. Esto que hablaba yo recién de abrir las puertas y trabajar con los profesionales de la calle, reuniones permanentes, explicaciones, hablar, reuniones con ustedes, convencerlos de que, ojo, no estoy tratando de convencerlos, simplemente contarles, mostrarles un camino a mis jefes que a su vez transmiten a los jefes, a los políticos, digamos, del Ejecutivo. Es decir, mostrar un camino distinto, implementar cosas distintas, que en muchos casos no son comprendidas porque no se las conoce. Uno no comprende o no la acepta de una cosa que no se conoce. Es decir, poner el cascabel al gato significa asumir desafíos. ¿Por qué se dejó el certificado? Vuelvo al tema del certificado catastral. Nadie dijo cómo hacerlo en los nuevos términos de una ley que en Salta está del 2007 y en Salta todavía por puchito vamos dando pasos. Entonces, como decíamos, si no se trató de modificar resoluciones, leyes, decretos de la provincia de Salta que garantice esa indiferencia, ese silencio, digamos, de las autoridades, de los gobiernos, de los políticos, hace que en la calle la industria del juicio perdure y crezca. Reclamos, cortes de ruta, asentamientos irregulares, estafas, está todos los días en los medios de comunicación. Sin embargo, todo el mundo hace catarsis de ese tema, pero nadie dice que lo solucionemos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, armemos una mesa seria. Yo veo ahora que hay mesas, los otro día vinieron de la Secretaría del Gobierno porque quieren hacer un código de planeamiento para los cerros. Y les dije, genial, bueno, pero tengan algo en cuenta. No le hagan algo complejo porque no tienen los equipos técnicos, los municipios de los cerros, no van a saber quién va a interpretar. Alguien que pegó un cartel y lo pusieron de secretario de Obras Públicas. ¿Va a interpretar un código hecho por una consultora de Buenos Aires? Te digo, me parece que tenemos que ver, homogeneizar, decir a los municipios, che, pongan equipo técnico en su tele, hagamos un código que se adapte a la realidad, no desde lo macro, sino, ¿sí? Que se pueda cumplir, que sea posible y sustentable en virtud de su propia realidad. Está trabajando también con los códigos de Grajita, de todos estos pueblos de ANTA. Está genial la idea de acompañarlos, apoyarlos. Pero tengo miedo de que hagan como hicieron en Orán. Hacer un código de Orán así, que no lo cumple nadie. Sí. Era de otro, era de Júpiter, lo quisieron aplicar en Orán. Mira, no sabía esa verdad. Sí. No. Yo cuando planteé el tema de los tiempos, es que justamente esta charla, o esto que vengamos nosotros a hablar, los que sabemos un poco más, los que sabemos un poco menos, más que saber, los que tenemos más experiencia, es que toda la gente de inmueble, ¿no es cierto? Yo no digo porque no tenemos profesionales en inmueble. En este momento hay 2 agrimensores. Creo que yo he vivido tiempo de 2 agrimensores en catastro muy pocas veces. Lo que tenemos que hacer es que ustedes, los revisores, se preparen, porque son revisores y se tienen que preparar. Y yo me he dado o sea, yo debo tener varios récords acá. Por ejemplo, tengo el récord de haber aprobado un plano que empezó a las 8 de la mañana, no voy a decir nada, y a las 5 de la tarde me dieron la cédula parcelaria. Porque esa cédula parcelaria tenía que viajar a Buenos Aires. Puedo dar el número de expediente, todo tengo. Pero ese récord sí existe, sí existe. Cuando hay voluntad, se puede hacer. Tengo el récord de que me hayan anulado un plano, un gobernador y por decreto. Y tengo el récord de haber podido aprobar 52 planos en 60 días
por el manejo que le hemos dado a los planos como la expropiación. ¿Por qué? Porque las expropiaciones son voluntades políticas, tienen que salir, era antes de la campaña y había que tener sí o sí la autopista Cerrillo, con la 33, el empalme en el carril, lista, 20 kilómetros listos, y bueno, cruzaba y ya tomó 51 planos que había que hacer. Y el hecho de que eso se manejó con una o dos personas, creo que estaban exclusivamente para el tema de los expedientes oficiales, y era ir, volver, puedo decir, es récord. Porque si yo lo transformo a 52 planos en, pongámosle, 60 días, significa que he aprobado a razón de un plano por día y medio, a la estadística pura, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo preparo gente en la repartición para que el revisor tome el expediente de un profesional y lo inició ahí y lo termine él, creo que es una opción muy favorable. Que no haya tantos pases y que lo vean 10 personas distintas, porque por ahí uno se le ocurre una cosa y piensa distinto, el otro. No, ya está. ¿Y cuál es el objetivo? Y que lo entiendan. Y esa es la misión de que nosotros hagamos estas conversaciones para ir preparando más gente, porque nosotros nos vamos a ir. Yo ya estoy más cerca del ARPA que del GPS. ¿Me entendés? O sea, tienen que sí o sí empezar a salir gente nueva y que haga las cosas. Y lógicamente el ejemplo que yo puse no es que me remita, o sea, tenemos que ir acorde a los tiempos. Las mensuras ahora salen mucha más cantidad, sí puede ser que salgan mucha más cantidad, pero también es cierto que cuando producimos mayor cantidad de mensuras, ¿no es cierto?, y generamos mayor cantidad de parcelas, denota el crecimiento y dejamos de estar estancados. Tenemos, qué sé yo, mira, si me pongo a zonificar, debe haber como un 30% de loteos en la superficie de Salta que es asentamiento. ¿Me entendés? Están dejando de pagar impuestos, no le regularizás a la gente y todo eso trae conflicto. ¿Me entendés? O sea, está la función social de la mensura que decíamos. Sí o sí, hay que buscar. Hay muchos desarrolladores bastante rengo. Por supuesto. Tal cual. Por supuesto, sí, a mí me ganaron. A mí me ganaron los desarrolladores, los rengos y los no rengos. Me ganaron. No quiero hacer loteo. ¿Seguro? Te gano. Privado y hace 10 años que estoy esperando la matrícula. O sea que eso abarca todo, ni siquiera. Sí. Claro, pero no, tal cual. Entonces, y no es decir, echarle la culpa, no, es por el problema de inmueble, no. El tema de procedimiento de loteo y los códigos, esto, y el circuito que hay que hacer es desgastante a veces. Es desgastante, ¿no es cierto? Más allá de que el desarrollador te demora la obra, ¿no es cierto? Porque Sí, a veces por conveniencia. siempre hay que poner plata. O sea, a mí me gusta la gente que lotea porque siempre hace la cuenta. ¿Cuánto tengo? 10 hectáreas. ¿Cuántos lotes salen? La divide. Tenés el 20% de calle, tenés el 10% de valle, me queda el 45%. Bueno, ¿cuánto tengo que vender? ¿Cuánto sale? Oh, está bien. Se hace el número así, pero es muy simplista. ¿Y la obra? No le han preguntado al norte si tienen que hacer pozos. No le han, sí. ¿Me entendés? Tenés que poner agua y luz, por lo menos, y no saben. Bueno. Es una tarea que es engorrosa en ese sentido entre los profesionales que están afuera y los que están acá, porque hay que darle una solución, porque esto cada vez está creciendo más y más. La última diapositiva que tenemos acá es lo que es el criterio profesional que mencionábamos recién. Yo puse del agrimensor, pero bueno, es del profesional que hace la mensura. Es la síntesis de conocimiento técnico, experiencia práctica y juicio responsable ante situaciones de contradicción o incertidumbre.
¿En qué se basa o cómo se construye? Con formación académica y actualización profesional. O sea, de nada sirve haberte recibido y nunca más actualizarte. Conocimiento normativo, hay que conocer la normativa, las leyes, las resoluciones, los usos locales. Experiencia previa y análisis de hechos repetitivos. O sea, evidentemente la experiencia en casos similares te da mejora o alimenta ese criterio profesional. Consulta con los pares y principios éticos. Yo creo que incluso esos dos últimos ítems son igual o más importantes que los otros. La verdad que consultar con un par, o sea, la verdad, tener la opinión de otro profesional en un caso, que el árbol no te permita ver el bosque, digamos, uno cuando encara un caso, por lo general uno ya tiene una decisión tomada casi que antes de terminarlo, pero por ahí consultarlo entre colegas, a un caso, es realmente importante los que podemos hacerlo porque compartimos oficinas con alguien, es realmente nutritivo para ese criterio profesional o para resolver un caso, ¿no? Y por supuesto un principio ético, y acá voy a nombrar un poco lo que es el principio de menor intervención, que hace poco le pudimos poner nombre a esta metodología de trabajo, que algunos la aplicamos desde siempre, que implica que el profesional debe intervenir lo estrictamente necesario y sin alterar más de lo debido a la situación existente del inmueble o de los derechos de los colindantes, que se traduce en respetar los límites existentes y consolidados, por ejemplo, posesión prolongada, signos físicos duraderos, acuerdos tácitos entre vecinos, cuando no haya motivos legales o técnicos suficientes para modificarlos, evitar intervenciones innecesarias que puedan generar conflictos legales o vecinales nuevos al original que te contrataron, minimizar el impacto de sus decisiones técnicas sobre terceros y buscar soluciones técnicas que preserven el status quo salvo que exista una obligación normativa o clara afectación de derecho. Con esas primicias uno tiene que trabajar y nada, ahí terminaría un poco lo que queremos mostrar como algo teórico, y si hay tiempo queríamos mostrar para redondear un caso particular. Dale. O sea, yo, el principio ese de menor intervención, porque ahora, viste, ustedes tienen la inteligencia artificial, nosotros no, yo no tenía ni acá de eso. Y el principio de menor intervención medio que surge de algunos párrafos o principios que te tira la inteligencia artificial. Y es cierto, el principio de menor intervención, poneme el plano. Ok. Ya quedó con la frase. Ahí pone ese plano. Resulta que ese era un plano aprobado, ¿no es cierto? Un fraccionamiento por donde pasa la autopista. Autopista pasa más o menos por ahí, del camino existente, ahí. Yo la autopista esa estaba haciendo memoria, no sé, no me puse a revisar qué planos hice, pero yo había contratado por el CFI en esa oportunidad, y la provincia había contratado con el CFI toda la expropiación de la autopista. Entonces el CFI me contrata a mí y hice yo la expropiación de la autopista. Después vinieron factores políticos y la autopista Trump se corrió para allá, para la Ciénega, ¿viste? Entonces empezaron los profesionales de vialidad a... ¿Voy pasando los planos? Los profesionales de vialidad a hacer el corrimiento ese. O sea, yo ni me he fijado. Se hicieron esos corrimientos y hay distintos planos. Ahora pasa el trabajo mío. Entonces, yo no estoy inscrito. No, ese no, el PDF. Tenés que tener un PDF. Sí, para. Un PDF tenés que tener. ¿Cuál era? Ese. Bueno. Si ustedes ven, se produce una litigiosidad donde la matrícula esa que está en amarillo invade a la matrícula que está en verde. Aquí. Exactamente. Ya estaba la causa iniciada, es una causa por reivindicación. O sea,
la matrícula 80045 le quiere reivindicar el pedazo de superposición que tiene la matrícula 178738. O sea, la verde quiere recuperar su tierra sobre la amarilla. Yo cuando vi, me llaman y me dicen, bueno, anda y ve, qué sé yo, si te interesa, yo te puedo hacer y después te pregunto. Yo no soy perito de corte porque siempre me he clavado. Perito de parte cobro, en la corte un lío cobrar los honorarios. Pero bueno, me daban un anticipo para gastos que medianamente valía la pena. Y me tiran los antecedentes de quienes habían actuado como perito de parte de ambos lados y qué pericias habían hecho. No quiero dar nombre. La 178, 378, hizo todo un estudio, o sea, una zaraza de imágenes satelitales queriendo justificar su posesión. Si haces ahí en el esquinero y esa parte rosadita, porque la superposición es mínima, hay un alambrado olímpico ahí. 5 metros. Pero la superposición no existe. Y me mostraron otro trabajo. Lo abro, el croquis. No lo habrá, no quiero dar nombre. ¿Adentro? Dale mostacho. Sí puedo decir que es un capo del geoestacionario, pero nada más. Y fueron a medir. ¿Y qué pasó? El análisis que hicieron para la medición esa fue a partir de las medidas del plano de vialidad. Y yo, habiendo trabajado 14 años, 11 años, no me acuerdo, en vialidad, esos déjalos. No quería ver. Habiendo trabajado en vialidad, no sé, 11 años, 12, no me acuerdo. Siempre sabía que las mensuras de expropiación, si están bien ubicadas y trazan, lo fundamental era conformar al expropiado con la superficie que ocupaba, pero no le puedo hacer la mensura al que atravieso. Entonces siempre las mensuras de vialidad tienen una flotabilidad en su ubicación. Entonces este señor parece que partió de esos planos de vialidad, o sea, tomaba el título está ahí, toma la superficie afectada y en base a eso, Él suponía que esta línea era el alambrado actual, coincidía con el plano. Exactamente. Entonces no, sabemos que no. Volvé ahora al plano mío. Cuando yo voy y mido el predio donde está conformado por 3 matrículas en conjunto porque pertenecen al mismo propietario. Y tienen abierta la calle esa, o sea que más o menos si yo conformo la estructura, voy viendo el plano antecedente, ¿no es cierto? No, el primer plano. Es. Me generó 2 temas. Bueno, él tenía 2 problemas. Uno era la ubicación de la ruta. Y el otro grave problema era allá donde en la matrícula 80046, que vas sobre la calle del fondo y vas al esquinero ese 53, si no me equivoco. ¿Arriba? No, no ves nada, pelotín. Te presto mis anteojos. No sé cuál me decís. 53, ahí. 24. Ahí está. Ese, pero el lote 24. Bueno. Ahí en el vértice 53, yo relevé todo. Este plano no lo vectoricé porque dije, esto es trabajo al cohete. Y medí toda la vuelta y hice mi primer aprox y largué la pericia, así la previa, le digo, señores, acá está, le digo al abogado, esto pasa. Entonces, volví al plano mío.
Ellos tenían una pericia donde en vez de 5,67 tenían 12 metros de superposición. No sé de dónde lo sacaron a eso, bueno, y empezamos y que hablaba con el abogado, me vino a ver el dueño de los 3 catastros, me dice, yo respeto lo tuyo, pero, y bueno, le digo, ¿qué querés que haga? Yo tengo que medir el plano, allá el ángulo es de 80 grados 86, y yo había hecho la mensura, de ahí al lado, o sea, donde está todo el desarrollo de Dinarco, era eso, ¿no es cierto? Había una parte, esa mensura de la ciénaga, entre la línea sepia y para abajo, la había medido yo, tenía la mensura. Que me di con una gran sorpresa, pues esa mensura la hice en el año 2006 y la había hecho con GPS, pero el GPS en ese entonces no se vinculaba a la red, pero sí estaba, el procedimiento tampoco era RTK, sino que estaba, y eso se lo advierto a los fanáticos de los GPS, que nosotros estábamos 3 horas o 4 horas siempre en la misma base y generaba un promedio de base. Hoy nosotros estacionamos el GPS, lo cortamos ahí nomás y agarra la coordenada como cualquier navegador. En cambio, al hacer un promedio de 4 o 5 horas de base en Stop and Go, porque estaba siempre generando y el soft te revierte por medio, claro. Yo he tenido un problema, una diferencia entre el traído crudo sin georreferenciar de 1 metro con eso mío ya está vinculado a la base permanente. 1 metro tiene de diferencia. Nada más. Me llamó poderosamente la atención de que, o sea, hay que tener mucho cuidado y saber analizar también las metodologías con el GPS, ¿no? O sea, por eso les digo, hay gente que con un geoestacionario quieren hacer urbano y no va. Volviendo al tema ese, este señor, 24 metros. En síntesis me dice, pero vos has medido la línea aquella. Bueno, lo pegué a la mensura vieja y dije, pero lo mismo voy a medirlo. Si vos ampliás, por ejemplo, cada punto con código es punto asentado con el GPS, ¿me entendés? Está metido el alambrado, ahí tiene los códigos, todos esos puntos están medidos, ¿me entendés? O sea, todo el alambrado de la autopista, el ancho de la autopista, etc. Entonces yo llego que a la conclusión, ¿no es cierto?, de las famosas medidas según título y según mensura, hay que tenerlas muy en cuenta, pero fíjate vos que en la composición general, a pesar de que estos tienen, si vos te fijas, los lotes que han sido expropiados, acá, sí, todos tienen superficie de más. Todos tienen superficie de más. Y a su vez está invadiendo, y aparte, la reivindicación de este señor va a ser por 183 metros cuadrados, pero después los otros van a tener que reivindicar, porque está mal puesto el alambrado, 317 metros, 346 metros. Entonces, ¿se la pueden agarrar con vialidad los que no, chicos? No. Acá no hay responsable o irresponsable. Acá yo creo que no podés ir y hacer un análisis simplista de hacer un copy-paste o vectorización y empezar a jugar arriba del AutoCAD con los planos. Hay que ir y medir. Para mí el resultado de eso es, yo llegué a todas estas conclusiones, ¿por qué? Porque todos esos códigos son puntos tomados, o sea, son coordenadas que yo he ido a medir en el terreno. Entonces, de ahí saco mis conclusiones. Y yo he tenido el criterio, si vamos a las matrículas de arriba, por ejemplo, esa larga. Ahí verifiqué, ahí, por ejemplo, ahí está haciendo un desarrollo muy grande, eso es muy conocido, ahí está haciendo un desarrollo muy grande la DAI, está haciendo 3, 4, 5 monoblocks. En la matrícula aquella, y tiene un plano nuevo aprobado, creo que se lo ha hecho la ingeniera Caramela, ese estaba bien, bueno, lo mismo.
Lo que sí me llamó la atención que la falta de criterio, y a veces la falta de criterio de un revisor también origina despelote. El propietario de la matrícula 178, cuando me ve a mí caminando y ahí andaba en la camioneta y estábamos con el GPS, se acerca y me dice, sí, porque allá los de arriba me reclaman de que yo invadí la calle. Me alerta a mí y efectivamente invadió la calle, porque ahí la calle tiene 12 metros y tiene que tener 16. ¿Me entendés? Y hay un alambrado que está puesto a los 11.69. Ese alambrado existe así, ¿ves? Donde va la línea punteada. Entonces, yo lo que sí veo es que yo pude componer, y tanto la matrícula 89048, si recupera los 346 metros que tiene ahí arriba, va a tener la superficie que tiene que tener. ¿Ves? Incluso un poquito más. Sí, La otra matrícula también va a recuperar 317 y va a tener la superficie que tiene que tener. Un poquito más. Pero este señor tiene 488 metros de más. ¿Me entendés? Y están los 488 metros de más tomando la parte gris. Si yo tomo lo que ha invadido, serían 348 más 346 metros más. Es una locura. Bueno. No solo la medición, sino la valoración de los planos. Entonces, hice el trabajo de laboratorio. Ese es el trabajo que hay que hacer. No obstante, en un asado hace 2 semanas, no, que 2 semanas, esto lo entregué hace 3 semanas. Hace 2 semanas me viene y me dice, che, vos lo conocés a fulano, porque sí, es el director de vialidad, por ahí me manda a hacer sus... O sea, mi hijo trabaja en vialidad. Le digo, sí, por supuesto, tomando vino, ¿no? Un asado. Meta a cantar y guitarrear. Pero me hace el comentario, che, papá, pero vos has entregado una pericia. Sí, ya hace rato la entregué. Dice que ¿por qué no consultaste antes? ¿Quién te dijo eso? Fulano. Le digo, ¿estás loco? Sí, porque hay elementos posesorios. Entonces yo digo, si un abogado quería venirme a hablar a mí para que yo cambie mi pericia por los elementos posesorios del otro, directamente, ¿qué ha pasado? Y ese personaje fue incluso director de inmueble. Digo, ¿cómo puede ser que me pida eso? ¿Me entendés? Porque yo estoy actuando como perito en una reivindicación. Si estoy actuando en una reivindicación, ¿qué me interesa el hecho posesorio? Yo no tengo por qué analizarlo, el hecho posesorio. En una reivindicación tengo que analizar estrictamente el título y los planos. Porque él tiene un chiquero, ahí está ocupado, sí, está ocupado, pero el otro también alambró así. Está en juicio, por supuesto. Esto es un problema judicial, no es un plano presentado. Pero fíjense en ustedes que, agrándame ahí, por ejemplo, había medidas del título en los 3 matrículas de este hombre, la 89046. Hay diferencias. La mensura que dice 68, el título 656, o sea, me está faltando. Y falta 1 metro, pero lo mismo las superficies sumadas todas las tiene. Porque ahí hay todo un despelote del ángulo. Y me metí allá contra lo que es el desarrollo de Dinarco. No me metí, porque los otros 3 lotes que hoy están crudos, están puestos. Ahí está desarrollando la DAI. Y después allá en la otra parte están las canchas de pádel. Y cuando vean los letreros saben a quién le hice la pericia yo. Pero bueno, 89036, 89037... Mal que mal, son de 100 lados, los metros están. El alambrado que yo recorrí estaba bastante sucio, porque ahí esa finca se llama La Ciénega, es bastante inundable ahí, qué sé yo. Entonces, estos son los análisis que tenemos que hacer también, y el profesional tiene que manifestar en su registración cuando hay cierta conflictividad, aclarar perfectamente. Y ojo, mi escrito no supera, ni lo mostré, pero son 2 carillas. Y el tipo, han visto el plano, y dice, qué lástima que no me consultaron, porque a lo mejor habría que haber puesto y sacar fotos de los derechos posesorios. ¿Qué tengo que ir yo a sacar fotos de los derechos posesorios? Y eso lo dice un abogado, o sea, que es lamentable eso, ¿no? Pero bueno, ténganlo en cuenta para
Sí, de este lado del escritorio lo que podemos decir es que ojalá vinieran trabajos de este tipo. Ojalá, es lo que se Justificando, claro. Lamentablemente no lo hace. no sucede mucho. No sucede. No, tal cual. Bueno, esa cosa. No. Está bien, pero es lo que hay que lograr. O sea, porque yo siempre digo, una mensura. Hay que ser respetuoso. Y cuando yo digo, ¿no es cierto?, que la voy a, porque tiene 10 metros y medía la esquina, si ya las medidas de la esquina no me coinciden, ¿qué tengo que hacer? ¿Voltear toda la manzana, señores? Los frentes. ¿Tengo que voltear toda la manzana? O decir, Lo puse acá. Sí, se tiene que hacer. ¿por qué es la causa y nada Está la más? diferencia, nada más. El agrimensor, aparte, cuando tiene esos problemas, tiene que ser conciliador. Hoy un título estaba viendo, por ejemplo, una pH. Hoy la pH, por ejemplo, me faltaban 10 centímetros a un lado. El tipo fue y tuvo que hacer las juntas de dilatación. En 2 plantas nomás ya hacen la junta de dilatación o la junta sísmica que le llaman. Ya dejan 5 centímetros. ¿O no es así, mi estimado maestro mayor de obra? Sí, señor. Así es. Bueno, acá no lo va a leer porque ya es tarde, pero sí hizo un pequeño resumen de las buenas y malas prácticas. Sí, señor. Tenemos que comenzar, o sea, más o menos algo mencionar, Sí, la menor sí. intervención, respetar Va. los títulos, etc. Eso te lo dejo a vos, pelotero. Sí, no, ya Pero estamos tarde. ya terminamos Claro. el día de hoy, pero realmente lo que tenemos que empezar a hablar internamente nosotros, tenemos que mejorar nuestras prácticas como revisores. Los profesionales tienen que mejorar sus prácticas Exactamente. como profesionales que van a querer registrar un objeto. Es decir, hay un interés muy grande en que esto suceda. No es porque venga alguien y lo diga. No hay soluciones mágicas. Yo siempre hablo de la palabra construcción. Construir algo es trabajo de todos, no de algunos. Los obreros somos todos, ¿sí? Y bueno, algunos aportarán más, otros menos, pero la construcción parte de la actitud. Si hay actitud, nosotros no vamos a cambiar las leyes, pero podemos cambiar quizá algunas cosas procedimentales desde nuestro pequeño lugar que se llama registro técnico, y quizás muchos legisladores algún día escuchen lo que se está haciendo y puedan decidir ellos cambiar algunas cuestiones. Así que bueno, algunos procedimientos los vamos a cambiar. No sé, yo ¿El creo plano de que... inmueble? Ese que aprobaron como consecuencia. ¿De cuál? Ahí hay un plano. Ya sé cuál que vos. Sí. Sí. Ese plano también, ¿no es cierto? No pongamos ni la firma del que Sí, hizo el se registro. suma. Permanente, claro. Remanente de un área vieja. No, la mensura tenía que haber ido ahí, al límite. El límite está mal definido, ese plano se ha registrado mal. Y se ha registrado mal por instrucciones de acá de inmuebles. Porque el profesional que lo firma no le da el PINE, se ha ajustado, es un profesional que tiene para hacer mensura, pero es esos que vienen y hacen acá y se agachan así y hacen lo que le dicen acá. Entonces ese plano se aprobó mal. El título tenía que haber llegado hasta la ruta. Claro. La mensura es límite. La mensura es el límite, ¿no? Ya. Hay varios así, varios planos así. Que en medio ahí. Sí. Incluso No, todo está no así. son. Todo No está son. así. Es uno solo, que es incluso amigo mío. Pero ese profesional viene y baja la cabeza. Acá en inmueble le dice, no, pone así, Bueno. remanente, Sí. plano original. ¿Qué No se puede hizo? hacer plano TGN. Claro. Claro, ¿no? ¿Cuál es la causa del remanente del plano original? ¿Qué título estamos originando ahí? Por eso- ¿Qué saneamiento estamos haciendo ahí? No hay. Por eso es importante esto, conocer el objeto es parte de un estudio más serio. Claro. Entonces, sí, el revisor tiene que capacitarse. Por eso es que ojalá podamos traer muchos cursos, muchas charlas acá que nos alineen y nos puedan dar herramientas para que cada vez corrijamos o cometamos menos errores. Nunca lo vamos a eliminar. Vamos a cometer. La idea es minimizar el error conceptual y que cada uno de ustedes pueda sentarse mano a mano con el profesional y charlarlo al tema y conversarlo y sacar adelante un objeto mucho mejor concebido a los efectos del registro. Así que bueno, Exacto. le damos las gracias por la molestia, por su tiempo y yo creo No, estamos para que ahí. están aportando para que esto crezca y bueno, vamos a ver hasta dónde Gracias por llegamos. invitarme, che. ¿Eh? Gracias por invitarme. Gracias a Yo lo a único- ustedes.
Yo lo único que pido es que todos mis expedientes sean oficiales. Oficialmente. Revísenos más para que salga mejor. Esta charla va a ser traducida en el sitio de YouTube.